Salieron a la calle, muchos, en busca de un mundo mejor. Cansados, agotados, hartos de mentiras, de promesas incumplidas, sacudidos y destruidos por una crisis económica que mataba. Porque si se destruyen empresas y se condena a estar en el paro, lo que se hace es matar a millones de personas. Pero al frente de un 15M que dio la vuelta al mundo, se encontraba lo peor de la España siempre mentirosa, aprovechada y caduca. Y gente de buen corazón apostó por muchas de las alimañas que aseguraban que todo cambiaría para mejor. Hoy el 15M es un cadáver, y algunos de sus protagonistas forman parte de la casta, y tienen chalet, criada, servicios de seguridad y hasta guardia pretoriana. Otro mal de España es la intención del sanchismo de colonizar el Estado. O sea, meter sus tentáculos en todo, hasta en nuestras vidas. Lo veremos en el segundo episodio de hoy, con el caso asombroso del Centro Nacional de Inteligencia y otras evidencias. Y por último, la economía y el Estado elefantiásico que se ha creado. Funcionarios que siempre ganan más que los trabajadores que más producen en España y que se encuentran, naturalmente, en la empresa privada. Amén de otras calamidades de una estructura que no se sostiene en pie. Comenzamos. Todavía recuerdo aquello de no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. ¿Lo recuerdan? Hace 10 años nació el pentapartidismo y se enterró el bipartidismo. Cabe preguntarse si el bipartidismo desapareció para siempre. La totalidad del sistema institucional occidental debería caer haciéndose añicos. Y así, repito, hace 10 años alumbró el monopolio de la verdad impuesta por la extrema izquierda. Nació el nuevo modo de hacer política en España, más asambleario, con las calles como protagonistas e intentando destruir las instituciones. La democracia real no fue otra cosa que un simplón eslogan, pero sobre todo una inmensa tomadura de pelo. Para decir con exactitud cirujana qué fue el 15M y qué es hoy la izquierda en España, recurro a Juan Manuel de Prada. No hay dieta más sana que los propios mocos. Así, comiéndonos los mocos, solucionaremos el problema del hambre, porque el problema de la sed ya nos lo soluciona el doctor Sánchez, meándonos en la jeta. Eso y no otra cosa es la izquierda, y eso es lo que fue el 15M. Mocos, hambre, tomadura de pelo y meados en la jeta del pueblo español. El 10º aniversario del 15M se parece más a una necrológica que a una celebración. La derrota de la izquierda en las elecciones autonómicas de Madrid ha sido el remate de un proceso de declive de aquel movimiento social que comenzó casi con su nacimiento. El 15M pretendió ser el revulsivo antisistema de una generación de jóvenes que se sentían abonados a su suerte. Con más o menos motivos para la indignación, la crisis de 2007 golpeó con dureza a la población en general, pero especialmente a la juventud, que sigue encadenada a unos niveles de desempleo escandalosos e incompatibles con un progreso equilibrado de España. Desde hace 10 años, la situación de los jóvenes ha ido de mal en peor y negarlo solo aumenta su sentimiento de incomprensión. Sin embargo, lo que los impulsores del 15M ofrecieron a la juventud española era un rotundo engaño. La izquierda extrema se maquilló de posmodernidad alternativa, cuestionando la representatividad del sistema democrático y, por tanto, la legitimidad de las instituciones. Quisieron crear ellos un contrapoder al margen de la democracia constitucional del 78. En realidad, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y demás portavoces de la gente fueron simplemente unos oportunistas en el caldo de cultivo de la crisis. Su oferta no era nada novedosa, sino el más rancio e inútil izquierdismo radical de tufo comunista encarnado en Podemos. E hizo falta poco tiempo para que estos heraldos de la regeneración hicieran lo que la casta comunista mejor sabe hacer: purgar y dachas. He leído para ustedes parte del editorial publicado por el periódico ABC el pasado sábado 15 de mayo. Entiendo que no hay absolutamente nada que añadir. La izquierda tramposa, vulgar y violenta no tiene nada que celebrar.
Al contrario, la izquierda que hoy controla los entresijos del poder en España debería, en primer lugar, desaparecer del poder, pero no sin antes pedir perdón al pueblo español. Con ella se consumó la gran estafa, la gran mentira, la gran culminación del horror hecho política. Unos avispados y mercachifles engañaron a mucha gente de bien. A esa tropa de bárbaros que hoy han hecho fortuna gracias a nuestra democracia y viven como reyes en sus palacetes y gozan de muchos privilegios, se unió el socialismo que otrora había sido vertebrador, pero hoy el sanchismo es lo contrario a España, lo contrario a la defensa del sistema democrático del 78, lo contrario, en definitiva, al bien común. Nada hay que celebrar, a no ser, como hago yo, recordar que, pasados los años, todos los que engañaron son hoy señalados como lo que siempre fueron, una horda de manipuladores y traidores al pueblo, a la democracia y a España. 10 años después, hay que anotarlo, Ciudadanos y Podemos, con un amplísimo respaldo electoral en su día, dilapidaron la confianza de millones de españoles. Por ejemplo, Albert Rivera jamás estuvo a la altura, y mientras tanto, el PSOE ha tenido que hacer suyo a algunos de los tic populistas más característicos del extremismo. Este PSOE de Sánchez, no hay que ocultarlo, se ha convertido en un partido asambleario, ni siquiera tiene estructura ni democracia interna. Leer para saber, para que no nos engañen, leer para pensar en libertad. Recordemos el fracaso del 15M. Todo fue una gran tomadura de pelo. Engañaron a mucha gente de bien. Hay que hacer un esfuerzo para no olvidar. El Tribunal Constitucional acaba de confirmar que el gobierno se valió de la urgencia generada por la peor pandemia de nuestra historia reciente para impulsar el proceso de colonización institucional, concretamente colocar a un vicepresidente segundo en una comisión en la que se tratan los secretos más sensibles y críticos del Estado. Las UCI se saturaban de enfermos por la COVID-19. Las morgues se llenaban de muertos que no iban a poder ser despedidos por sus familiares y los españoles asimilaban que debían permanecer encerrados en sus domicilios. Mientras esto sucedía, con horror, Sánchez y su Consejo de Ministros aprovechaban el Real Decreto en el que se adoptaban medidas sanitarias que cercenaban las libertades de millones de ciudadanos para colar de rondón en el Centro Nacional de Inteligencia a uno de los suyos. Y no a uno cualquiera, no, sino a aquel que en el pasado presumía abiertamente de sus vínculos con el chavismo y con el régimen iraní, un tal Pablo Iglesias. Sorteaban así al Congreso amparándose en una herramienta legal pensada para hacer frente a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Cuán alejadas estaban nuestras urgencias como ciudadanos de las que realmente inquietaban a un gobierno que alcanzó el poder prometiendo dignidad y progreso. Pero que Iglesias ya no ocupe cargos institucionales no nos puede conducir a aceptar que no se diriman responsabilidades. Lo que concluye la sentencia es gravísimo. Evidencia que nos gobierna gente sin líneas rojas ni escrúpulos. El daño que ha hecho, y sigue haciendo, el Ejecutivo sanchista a la democracia española, a la calidad y a la neutralidad de sus instituciones, así como al Estado de Derecho, es enorme. No sé yo si hasta irreparable. Ahora ya no es una mera opinión, sino una realidad judicial. El gobierno debe dimitir en bloque. Este es un breve extracto de un formidable artículo escrito por la abogada Guadalupe Sánchez. Y esto es lo que yo agrego a continuación. El grado de depravación del sanchismo y su deseo de perpetuarse en el poder es tan evidente, tan claro, que todo demócrata que no esté acobardado por el inmenso poder que tiene este hombre y sus perros de presa, tiene la obligación de gritar al mundo que la democracia en España corre riesgo serio de demolición, como tan oportunamente recuerda Rosa Díez siempre que la dejan hablar. Parasitar las instituciones para silenciar la verdad y al mismo tiempo alienar al pueblo. Ayer domingo, Jorge Bustos,
Entrevistó a Alfonso Guerra en el periódico El Mundo. Sí, Alfonso Guerra. Supongo que para algunos de esos que se hacen llamar socialistas, el tal Guerra no representa desde hace tiempo el socialismo de verdad. Ni él, ni Leguina, ni Redondo Terreros, ni Felipe González, ni Fernando Savater, ni tantos otros. Pero la verdad es que sí, que todos ellos son los verdaderos representantes de una socialdemocracia que está herida de muerte por el yoyoísmo de Sánchez y la incultura democrática de muchos mostrencos que votan hoy al Partido Socialista. Alfonso Guerra deja en varias respuestas lo que para Sánchez es puro veneno. Por ejemplo, escuchen, confunden el consenso con la unanimidad. La democracia es opción. Tiene que haber distintas opciones. En 3 materias debe haber consenso: ley electoral, diseño constitucional y compromiso contra toda violencia. En todo lo demás, debate. ¿Cómo va a haber consenso sobre la educación o la salud? ¿Cómo vamos a decir todos lo mismo? No, hombre, no. ¿Que después es una ley o que después en una ley se cede? Bien, pero consenso de partida no puede ser. Llega el tema de las pensiones y se saca de la discusión. Llega el tema de la inmigración y se aparta también. Pero entonces, ¿de qué discutimos?, asegura Alfonso Guerra. Conflicto tiene que haber, dice el exdirigente socialista. La vida es conflicto. Lo que tiene que haber son cauces para resolverlos. ¿Podría Sánchez vivir bajo esta realidad?, me pregunto yo. Es realmente imposible. El periodista pregunta al todopoderoso ex vicepresidente del gobierno de España: otra de las leyes con las que usted ha sido crítico es la famosa ley de violencia de género. Y responde el protagonista, o sea, Alfonso Guerra: yo lo que dije lo mantengo, que ante delitos iguales el género no puede conformar penas distintas. Además lo dice la Constitución: igualdad de todos ante la ley sin distinción de raza, sexo, religión. Aquí tenemos una ley que prevé castigos distintos según el género de la persona. Sí, ya sé que la criminalidad de varones sobre mujeres es más frecuente y por eso tiene que tener más pena. El Tribunal Constitucional lo avaló, pero es contrario a lo que dice la Constitución sobre la igualdad. Y vuelve a preguntar el periodista: ¿qué siente cuando ve que el PSOE pacta los presupuestos con Otegi? Y responde Alfonso Guerra: una decepción muy grande. El cordón sanitario no es negarse a debatir, debería ser que usted no negocia con ellos. No hay que negociar con Bildu, responde el viejo socialista. Este PSOE de hoy pretende colonizar las instituciones. Créanme ustedes, es lo que busca. Prácticamente ha dejado herido de muerte el poder legislativo. Y viejos protagonistas de una época gloriosa de España y militantes del Partido Socialista Obrero Español no ocultan que este PSOE rabioso y venenoso es malo para la democracia. Ojalá recupere algo de aquellos años. Por cierto, como se apunta en el periódico ABC, en los próximos días se suceden varios acontecimientos que amenazan con alterar la hoja de ruta de Pedro Sánchez y que amagan con dañar el pilar más básico de su poder: su inexpugnable dominio del PSOE. En primer lugar, los días que quedan hasta el 26 de mayo determinarán si hay repetición electoral en Cataluña. Y, en segundo lugar, las primarias para elegir al candidato socialista a la Junta de Andalucía, que se votará el 13 de junio. Mientras tanto, el deseo de Pedro Sánchez es parasitar el Estado. Leo en El Español lo siguiente. Según el Decil de Salarios del Empleo Principal de la EPA, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio bruto en el sector público alcanzó los 2.760 euros en 2019, mientras que en el sector privado se situó en 1.786 euros. Así, un funcionario medio gana un 35% más que un trabajador en una empresa privada. Los expertos reconocen que, teniendo en cuenta que los salarios del sector público se pagan con los sueldos del sector privado, lo lógico es que esos rangos medios estuvieran igualados. A esto se une el añadido de la productividad, que es inferior en la administración que en las empresas privadas, como demuestran indicadores como el absentismo laboral de los funcionarios.
Solamente homologando en eficiencia a España con la media de la OCDE se reduciría el gasto público en un 14%, manteniendo los mismos servicios. No deberíamos olvidar este axioma. ¿Creen ustedes que esto se está abordando hoy en España? ¿Creen de verdad que el gobierno, el PP y otros partidos tienen esto presente? Por ejemplo, como bien se pregunta el español, ¿es adecuado el tamaño de nuestro Estado? En economía todo es comparado con algo. España tiene 8.000 alcaldes, 17 autonomías, y no es un territorio demasiado grande. Si se analiza esto en relación a otros países, podría tener 5 o 6 autonomías. ¿Nos ponemos a trabajar en serio en el cambio de modelo territorial o dejamos que se pudra la cesta? Aquí va otro dato ciertamente demoledor. Según el último informe anual 2020 de la institución, en España hay 3.403 municipios, que representan el 42% del total que hay en el país, en riesgo todos ellos de despoblación. Se trata de una cifra muy superior a la del conjunto de la eurozona. Para preocuparse, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Yo les respondo, absolutamente nada. Y entonces llega otra pregunta no menos inquietante y no menos importante. Es más, yo diría que su respuesta es vital para el futuro de 47 millones de españoles. ¿Qué hacer con los fondos europeos en la España vaciada? Esto plantea un debate económico importante sobre nuestro modelo territorial en unos términos que la Unión Europea vigilará de cerca. Se lee, por lo menos así se lee, repito, en el citado periódico, en El Español. Hay que recordar, por ejemplo, y esto también lo pueden leer ustedes, que la desaparecida UPyD, Unión, Progreso y Democracia, cifró en 70.000 millones de euros el sobrecoste del Estado autonómico por las duplicidades. O sea, que tenemos un Estado elefantiásico, que la empresa privada es castigada y que lo público prima sobre lo privado en lo laboral, cuando todo país con futuro dependerá siempre de la iniciativa de autónomos, empresarios y empresas, sin que ello implique tener que eliminar el estado de bienestar, por el que yo apuesto sin duda de ningún tipo. ¿Durante cuánto tiempo podrá mantenerse en pie este desaguisado?, me pregunto. Atentos, en Vox Populi se entrega la fotografía de un mal que nos lleva a la ruina. El 21,1% de los trabajadores tiene empleo en una administración pública y hay comunidades autónomas que superan ya el 30%. Es la consecuencia del aumento de las plantillas de funcionarios y empleados públicos en plena pandemia, mientras que el ajuste económico sigue concentrándose entre los trabajadores del sector privado. Desde que comenzó el confinamiento, la administración ha aumentado su plantilla en más de 149.000 personas, mientras que el sector privado, sin tener en cuenta los 420.000 trabajadores hibernados todavía en ERTE y que pueden salir expulsados rápidamente del mercado, ha ocurrido el fenómeno contrario. Sí, en el sector privado han desaparecido 605.000 nóminas. ¿Ven ustedes el problema? O sea, que hay que espabilar y dejar atrás el sueño caduco y empobrecedor que lleva a todo español a querer ser un funcionario, a querer vivir del papá Estado, del papá ayuntamiento, de la mamá autonomía. Es imposible. No vamos a poder seguir por este camino. Tengan ustedes esta cifra final. Durante la pandemia, durante el confinamiento, las administraciones aumentaron sus plantillas en 149.000 personas, mientras que en el sector privado, teniendo en cuenta, repetimos, los 420.000 trabajadores hibernados todavía en ERTE y que pueden salir expulsados del mercado, ha ocurrido el fenómeno contrario. Han desaparecido 605.000 nóminas. Espabilemos, lo repito, no podemos vivir eternamente del Estado. El dinero público se acaba.
Y regresamos el miércoles, con más libertad, con más reflexión, sin estridencias, pero marcando el camino que hay que seguir para dejar atrás este periodo de zozobra. Eso sí, sean felices, ¿vale? Chao.